¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. El día de hoy no nos acompaña desafortunadamente nuestro colega, compañero y amigo Luis Alberto Bolaños López, pero con muchísimo gusto llevaremos a cabo esta emisión, esta transmisión. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, toda una leyenda y una historia viviente dentro del ámbito del deporte universitario, un buen amigo de hace ya algunos ayeres, de hace algunos años, y nos vamos a trasladar a la duela donde se juega el voleibol de sala y probablemente también a la arcilla o a la grama de tenis porque nuestro invitado de hoy destacó y ha destacado en ambas disciplinas, tanto en el voleibol de sala como en el tenis. Y es para mí, decía, un gusto y un honor poder tener esta charla y esta entrevista con nuestro buen amigo Daniel Vargas Osorio. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rodri? Muchísimas gracias. Gracias por las palabras. Sí, de verdad que ya han sido unos ayeres, ¿no? Cómo pasa el tiempo, pero es un gusto para mí estar aquí compartiendo contigo y con la gente que nos pueda ver. Claro que sí, y como pues ya nuestro público lo sabe y lo conoce, Semblanzas Deportivas no es otra cosa que un reconocimiento y un breve homenaje a la trayectoria, tanto académica como deportiva, de personas que como tú han forjado un nombre y le han dado lustre y brillantez al deporte universitario. Daniel Vargas Osorio, vamos a iniciar esta charla y como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, ¿dónde y cuándo nace Daniel Vargas Osorio? Yo creo que afortunadamente mis papás me dieron desde mis primeros años una vida deportiva. Así que yo creo que fue un camino desde muy chico. Hablando competitivamente, fue al ingreso de la universidad. Esos fueron mis verdaderos inicios competitivos. Cuando yo comencé prácticamente mi carrera universitaria, fue donde empecé a entrenar en forma y mi vida competitiva como tal. Bueno, ya te nos adelantaste bastante porque la pregunta en realidad sí era así, ¿dónde naciste y cuándo naciste? No Ah, deportivamente ok. hablando, sino cuándo llegaste a este mundo. Yo nací el 1 de octubre del 86 aquí en la Ciudad de México. Soy originario de la Ciudad de México, de Iztapalapa. Esa era la siguiente pregunta. ¿En dónde creciste? ¿En dónde fueron tus primeros años? Y a la par de esto, ¿en dónde hiciste la primaria? Yo crecí en Iztapalapa, en el centro de Iztapalapa fui a la primaria, en la avenida 5 de Mayo, casi la principal, una que da a la explanada del centro de Iztapalapa. Ahí hice todos mis años de kinder y primaria. ¿Cómo se llamaba la escuela? Se llamaba Nicolás Bravo, Colegio Nicolás Bravo. ¿Y cómo era el niño Daniel en esos primeros 6 años de su vida? Digo, en esos primeros 6 años, no, hasta, todo lo que fue la primaria hasta los 11, 12 años. Yo creo que bien rebelde, tanto me tocaba dar como me tocaba recibir. Éramos una generación, pues tuve compañeros prácticamente que hicieron toda la primaria junto conmigo y sí nos llevábamos medio pesado y hacíamos unas buenas travesuras, algunos rompedera de cristales ahí por jugar fútbol en la primaria. Como muchos nos quedábamos tarde, pues llegaban nuestros padres de familia bien tarde y nos quedábamos jugando canicas o lo que pudiéramos agarrar. Entonces, pues habían ahí algunos percances de repente. ¿Eras bueno para la escuela? Digo, ya nos dijiste que eras medio travieso, pero ya en la parte como que seria, ¿cómo fuiste en esos primeros años en la escuela? ¿Cumplidor? En la primaria, pues sí, sí, pero sí, sí tenía más tendencia, pues como a las amistades y pues a desenvolverme como niño. No, creo que alguna vez fui en la escolta, nada más estuve, yo creo que un año, pero no,
sea, no era de esos grupos que destacaban o que les gustaba destacar muchísimo en la escuela en esos años. Ya nos comentabas hace un momento, como pues, prácticamente todo niño de este país en los primeros años, ¿jugabas fútbol? ¿Te gustaba el fútbol? ¿Había o tuviste contacto con algún otro deporte en aquel tiempo? Sí, sí, fútbol, natación, karate, eh, hasta competí triatlón a los 11 años. Me registraron en un torneito de triatlón. Pues yo creo que todos los deportes hice, pasé por todos los deportes. Practiqué karate como unos 3 4 años. Natación, pues nunca la practiqué en forma, pero siempre estaba en la alberca. Y fue hasta los 11 años que dejé como todos los deportes y empecé a jugar tenis. Pero de niño, sí, correteadas, escondidillas. En la escuela, pues todo eso, ¿no? Lo típico de niño. ¿Y en el fútbol de qué jugabas? A veces de portero, de hecho tengo una cicatriz bien marcada de la infancia. Tengo una cicatriz muy grande en la palma de la mano porque estaba jugando de portero y estábamos en el deportivo, pegado al deportivo hay unos departamentos y el balón se nos voló y yo me trepé a la reja del deportivo y le pedí el favor que nos aventaran el balón. Lo aventaron y cuando lo aventaron los niños, ahí va el gol, y pues yo era el portero. Y pues bajé en friega, así, me bajé de volada, di un salto y me agarró un alambre de púas en la mano y me Oh, rajó toda la mano, casi desde la muñeca hasta pues, donde comienzan los dedos. Y el sangrerío ahí. Entonces tengo una cicatriz que me recuerda a ese momento. Muy, muy, muy grande. Muy grande está la cicatriz, pero pues fue. requirió de puntos entonces. Fíjate que no, y creo que fue un error del doctor. Fue un error del doctor al preguntarle a un niño de 8 años si me quería coser. Y pues yo por miedo le dije que no, pero pues era más decisión del doctor que preguntarle a un Claro. niño de 8 años si lo cosieran. Entonces, pues sí quedó medio feo. De todas maneras, hizo un buen trabajo con los vendoletes, pero sí era costura necesaria. Ya no voy a preguntar, es broma, por supuesto, si terminó en gol o no la acción. De la primaria nos pasamos, perdón. Ahora sí que se quedó botando ahí la pelota y no Dale. le. De la primaria nos pasamos a la secundaria. Daniel, ¿dónde estudiaste la secundaria? Estudié en una secundaria técnica de Rojo Gómez, en la secundaria técnica número 29, entre Rojo Gómez y Eje 8, pero a principios de Rojo Gómez ahí fui en la mañana en la técnica, mis 3 años. Sabemos bien que esta es de las etapas más complicadas para el ser humano. Es una temporada, una época de Y cambios. Y si ya decías que eras un poco rebelde en la secundaria, ¿cómo era Daniel? pues fíjate que mi mamá me registró un mes antes. Yo nací el 1 de octubre, pero me registró el 1 de septiembre. Todos mis documentos oficiales están el 1 de septiembre para no esperar un año completo y en toda la primaria. Entonces, yo todavía siendo pues jovencito, empecé a crecer, pero pues estaba hecho un palo. Entonces, en la secundaria empezaba a sufrir un poco de abuso, pues un poco de bullying y pues sí, como que ahí fue un Daniel medio reprimido, porque Sí. el primer año principalmente, sí tuve ahí algunos problemas ya con chavos de tercer año y los años más jóvenes, sí hay diferencia, ¿no? Sí hay diferencia entre un niño que tiene 11 o 10 años a un niño que tiene 13, ¿no? Claro. Ya después ya no hay tanta diferencia, pero en esos años más jóvenes sí la hay. ¿Cuánto mides, Daniel? Ahorita mido 1,97. ¿Fue en la secundaria donde empezaste a... Fíjate que no tanto, pero sí era de los niños altos. Donde yo así me exploté fue en la prepa, pero en la secundaria todavía había niños más altos que yo, muchos más altos que yo, pero también era de los altos, como sea. Intuyo por lo que nos dijiste hace un momento que es en esta etapa, en la secundaria, donde mencionaste, dejaste los otros deportes y comenzaste a practicar el tenis. Es en esta etapa, ¿no? Sí,
sí, es en esa etapa justo, me absorbió casi por completo ¿Qué fue, el tenis. cómo fue que te atrapó este deporte? Mi papá jugó tenis, empezó a jugar tenis, a una edad, pues prácticamente cuando empezó a tener a sus hijos, empezó a jugar tenis. Y habían unos llamados interclubes. En esos interclubes, pues, había un convivio al final del día de competencia. Y pues me empezó a llamar mucho la atención eso, ¿no? Porque me llevaba, convivían, comían, pues me sentaba con ellos a comer, conocía todos los clubes, los conocí de la Ciudad de México, todos los clubes de tenis yo creo que los conozco. Por eso, y me empezó a llamar la atención eso por la comida gratis, porque siempre comí bastante, Ok. por la comida gratis y pues por el ambiente y pues por conocer todos los deportes y pues por la también pues me empezó a llamar como esa competencia, ¿no? De representar, de tener ahí una identidad y representarla, en este caso un club. Y en la Eso fue. parte de la escuela, cómo fue para ti en cuestión de materias y eso, la secundaria? ¿Complicada, difícil? Eh, yo creo que algunas materias, sí, algunos profesores eran destacados. Yo creo que ahí en segundo y secundaria marcó un poco un profesor de matemáticas, como mi tendencia a esa área. Porque era un profesor muy bueno, un profesor de álgebra básica, que ves ahí algunas apenas variables y eso. Creo que él marcó un poco que tuviera esa tendencia hacia allá y obviamente pues, mi familia, porque pues, mi familia todo es de ciencias, pero sí fue un momento que pues como que empezó a definir el camino. ¿Y tenías facilidad para las matemáticas? Sí, 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 sí tenía facilidad, de hecho pues era pues, de los más destacados, al menos en esa materia. Otras materias como español, historia, civismo, que se daban eso, me costaban mucho trabajo, me costaban mucho Normalmente trabajo. así ocurre, ¿no? Cuando tienes facilidad para el lado de las ciencias, el lado científico, las de las ciencias sociales se complican un poco Sí, más. Y cuando es al revés, si tienes sí. facilidad para las ciencias sociales, las matemáticas o las químicas o las físicas te complican un poco, ¿no? Viene un momento importante, el término de la secundaria y el paso a la preparatoria. ¿En dónde estudiaste la preparatoria? En mi examen yo puse primero la prepa 2 porque mi hermana estudió en prepa 2 y mi segunda opción fue prepa 5 prepa 6 y demás pura prepa UNAM. Quedé en prepa 5. Quedaste en Ahí, prepa 5. ahí hice mis 3 años de preparatoria en la tarde. ¿Cómo fue para ti el prepararte para ese examen de admisión? Hice un curso terminando la secundaria o a la par de la secundaria, ya no me recuerdo muy bien, pero tuve un curso para ingresar a la preparatoria para hacer el examen. ¿Recuerdas dónde fue tu examen? Este, creo que fue en el CUM o Ok. o en la esta que está en la Coxpa, ¿cómo se llama? La Marista. El Colegio México, Creo que fue ahí en el Colegio México. que tiene canchas de fútbol Sí, sí, para sí, aventar me para arriba. parece que Es fue el ahí. Colegio México de Acoxpa. Sí. ¿Te tocó todavía recibir el resultado por correo postal o ya fuiste de revisar en el periódico o en... Creo que todavía me tocó no, no, en periódico, fue en periódico. Sí, fue revisarlo en periódico. De hecho, bajé. Qué sentiste cuando viste que tu número sí estaba? No, pues afortunado también, afortunado de que también era parte de la familia, porque pues, mis papás son UNAM, mi hermana mayor es UNAM, y que yo también estuviera, pues de cierta forma fue un alivio de ser parte también. ¿Cómo fueron esos 3 años del bachillerato, de la preparatoria, en el plantel número 5 nos decías, en la Escuela Nacional Preparatoria número 5 José Vasconcelos? Pues fíjate que fue fugaz. Yo sentí la prepa bien fugaz. Estaba absorbido por el tenis en esos años. Yo fui en la tarde, entonces entrené tenis todas las mañanas, entrenaba tenis y llegaba directo a mis clases. O sea,
iba al deportivo a jugar tenis, regresaba a hacer algo de tarea y llegaba directo a la preparatoria a mis clases para, sí, para hacer la prepa. Terminaba y directo a mi casa. No recuerdo así que saliera de fiestas en la prepa, fíjate. Ok. A diferencia de muchos de mis compañeros, creo que no. De hecho, no tengo amistades de prepa Y era el tenis el que entonces te absorbía todavía en ese momento. por completo, El full time. voleibol no aparecía todavía. Todavía no, pero ahí me dio Gerardo Tamayo. Ahí Porque me nos jaló. decías que fue en la prepa donde terminaste de Así desarrollarte. es. Sí, sí, sí. En la prepa me, o sea, terminé midiendo lo que mido ahorita, pero pesando lo que pesaba antes, 70 kilos pesaba y ya medía 1,97. O sea, pues, Te vio estaba el muy... profe Tamayo y dijo, aquí hay un prospecto para este deporte. Sí, sí, justo. De hecho, me vio en la entrada principal, recuerdo todavía ese día. Yo estaba recargado, sentado, con las piernas estiradas, y me vio y me dice, a ver tú, ven, párate. Y ya me dijo, me invitó que si no quería ir a entrenar y formar parte del equipo y demás. Pero en ese momento, Rodri, como te digo, absorbido por el tenis. Yo creo que me presenté como 3 meses después de que me invitó, como 3 meses después. Y me dijo, oye, que te dije que te vinieras y demás. Y entonces, sí me llamó la atención, pero estaba enamorado todavía por el deporte blanco. Y en la Hasta que prepa fue que empezaste a practicar un poco el voleibol, un poco, sí, sí, poco pero a poco. no de manera formal, o sea, me imagino Así con es. altibajos, o sea, y querías haber hablado con el profe para decirle, pues ahora sí que voy a venir cuando pueda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y más porque iba en la tarde. Entonces, pues, los entrenamientos empezaban, sí, como a mediodía para que tuvieran chance los dos turnos, tanto los de la mañana cuando salían como los de la tarde antes de empezar. Pero yo llegaba prácticamente a las clases. Y en esa época, en el tenis, ¿cómo te iba? En el tenis tenía muy pocas competencias. De hecho, nada más jugaba los torneos internos del deportivo. Ok, Desconocía, desconocía que había una Olimpiada Nacional, por ejemplo. Nunca supe que había ese tipo de competencias juveniles, ¿no? Yo creo que hasta que entré a la universidad, teniendo 18 años, supe, ¿no? Supe que habían competencias juveniles y que también estaba el tenis en esas claro. competencias, pero o sea, nunca me di cuenta. Nada más jugué, de hecho, un torneo juvenil de tenis. El primero y último lo jugué y lo gané. ¿Como Olimpiada Nacional? No, fue un torneo que organizaba Martí, las tiendas Martí. Ah, ya. Era un circuito Juvenil Martí. como categoría, ya Sí, entendí. sí, sí, sí. Y lo ganaste. Y lo gané. Mira, si hubieras De sabido que tenías esa posibilidad, lo hubieras seguramente hecho y a lo mejor el destino no te hubiera llevado por el camino del voleibol, el te resto hubieras sí. clavado plenamente en el otro. Sí. En esta etapa viene otro momento, otra etapa importante en la preparatoria, en el último año, el elegir qué carrera escoger. En tu caso, cuéntanos cómo fue, qué fue lo que elegiste y a dónde finalmente ingresaste. Bueno, yo estaba decidido que mi último año era área uno, ¿no? Por completo. Pero para la carrera estaba entre dos opciones o tres, dos ingenierías que creo que era ingeniería eléctrica o ingeniería mecánica y me llamaba mucho la atención estudiar física. Ok. Este, al final empecé ingeniería eléctrica y pues ahí me quedé y la terminé. Pero sí me llamó mucho de hecho, todavía avanzado en la carrera, me seguía llamando la atención física. Pasar, Ya fue estando en la carrera. ya estando en la carrera, sí, Y se da tu paso a la Facultad de Ingeniería entonces, en Ciudad Universitaria. así es. Sí, me quedé en Ciudad Universitaria, afortunadamente también. Y en ese momento
pues empecé a incursionar más en el vóley, ¿no? Empecé a jugar más vóley, porque de hecho, durante la preparatoria, empecé a llevarme mucho con Renato Tapia, que era un compañero también de prepa y fue mi compañero de la universidad en el equipo. Y me dijo que estaban por ir a un nacional de Olimpiada o a un regional de Olimpiada con el equipo de Pumas y pues, me llamó mucho la atención, ¿no? Y pues, yo también quisiera estar ahí. En ese momento todavía no jugaba como para formar parte del equipo. Y fue como empezaste, o sea, ya el paso al vóley se da hasta que estás en la Facultad de Ingeniería. ¿Y cómo fue que llegaste al frontón cerrado? Como entrenamiento en forma, sí, pero yo llegué al frontón cerrado porque en ese momento de juvenil todavía estaba Mario Rodríguez. Todavía entrené como bien poquito tiempo, yo creo que unos meses, muy poco tiempo, pero fue el que me jaló al frontón cerrado y en esos años estaban dos canchas en un mismo espacio, estaban dos canchas como así eh, transversales a la central Sí. y ahí ponían a todos los juveniles. Ok. Para mí fue otro mundo, un mundo súper diferente el pasar de un deporte individual a Uno de un deporte en conjunto. conjunto, ¿no? Tantas personalidades diferentes, un tanto, no sé, objetivos en común, como mucha vida. O sea, yo llegaba al frontón abarrotado de niños y abarrotado de chavillos, y decía, wow, esto es otro mundo, ¿no? Es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado. ¿Y eso te jaló? ¿Te llamó la atención? ¿Te gustó? Sí, sí, como no, me gustó mucho porque yo era muy introvertido, era un niño muy introvertido. Yo llegaba al deportivo de tenis y a veces no había un alma y me ponía en la pared yo solo a practicar. Ok. A veces de repente jugaba con un señor ya mayor y eso, pero era estar solo. Y cuando llegué a esos momentos dije, órale, es algo súper diferente. ¿Esto se dio desde tu ingreso a la Facultad de Ingeniería, desde el primer semestre? ¿O te Yo tardaste un creo que fue poquito? entre los últimos momentos de prepa Ok. y los primeros de universidad. Sí, eso, cuando vi eso en el frontón. ¿Y cuánto tiempo te tocó entrenar con el equipo juvenil? Muy poco, muy poco. Yo creo que no sé, unos meses, cuestión de meses. No ¿Y mucho se dio más. tu paso al mayor? Al mayor, sí. De todas ¿Quién, maneras, empecé a entrenar con el mayor y me tocaron, yo creo que unas tres competencias juveniles todavía, pero ya estando entrenando con el mayor. quién era el entrenador en ese momento? En ese momento estaba Ok. Claudio, pero fue un semestre nada más. Y yo todavía me tocó la generación en la que mi semestre no tenía avance curricular porque estaba en ingeniería, había un semestre propedéutico. Entonces ese primer ciclo no pude competir por ese semestre propedéutico. Cuando Hasta el dices siguiente, Claudio, te refieres al profesor Claudio Torres, Claudio a quien Torres. le mandamos un saludo. Ya lo hemos tenido aquí en Semblanzas Deportivas, al buen Claudio. Eh, y entonces, en este momento, ¿qué pasa con el tenis? Pues ahí empiezo a entrenar en forma porque cuando yo empiezo prácticamente a entrenar en forma y a competir, ya empecé junto con Sergio, en el cambio de Sergio al varonil, prácticamente yo empecé también y todas mis competencias a partir de ahí fue con Sergio Hernández también. A la par, ahí todavía había de repente discusiones con él y así por el tenis, ¿no? Porque pues a mí me seguía gustando mucho el tenis, era como siempre fue un sueño el destacar en ese deporte. A ver, Entonces teníamos, me quiero imaginar el escenario. Ya estás en la facultad, ya eres alumno universitario. Bueno, lo eres desde que estabas en la prepa, pero ya a nivel licenciatura. sí, Y estando ya en la facultad y teniendo ya este acercamiento de lleno con el voleibol de sala, el habiendo ya conocido y seguramente enamorado de una instalación como lo es la del frontón cerrado,
porque es lo que todos los chicos y chicas a los que hemos entrevistado, ya sea de básquet, de handball o de voleibol, pues terminó siendo su segunda casa, ¿no? Este lugar, el Frontón Cerrado. Em, y habiendo pasado ya este primer semestre en el que nos decías de la parte propedéutica de tu carrera, en donde ya a partir del segundo y que ya tenías un avance académico, eh, descubres o conoces o te informan que hay una competencia año con año, que es la Universiada Nacional y que pues ya siendo parte del representativo de voleibol y aparte de uno de los equipos o uno de los deportes que usualmente eh, forma parte de la delegación universitaria que va a este tipo de competencias, descubres esta competencia. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuál fue tu primera universidad? Si recuerdas el año y la sede, por supuesto. Eh, y, y cómo fue que se empezó a dar esta dualidad, este binomio de entrenar y practicar el voleibol y cuando se acercaba la época de universidad y la época de las competencias eliminatorias, lo que es el estatal y después el regional, el que decidas también participar en tenis y llevar a cabo la práctica de estos dos deportes, que como bien decías, y lo sé, eh, te generó ahí, pues no un conflicto, pero sí seguramente algunas discusiones con nuestro buen amigo el profesor Sergio Hernández, porque pues evidentemente que él te quería completamente concentrado para el equipo de la UNAM de voleibol, pero respetó finalmente la decisión que tú tomabas de practicar los dos deportes y que yo creo que tú asumiste también con la responsabilidad de cuidarte, me consta, para poder intentar cubrir de la mejor manera posible la participación en ambas disciplinas. Sí, claro, Sergio Hernández, en ese momento, pues uno está chavo, ¿no? Y pues sí discutes y eso, pero ahora lo entiendo su papel y entiendo su insistencia y pues, claro que quería que estuviera de lleno, ¿no? Con el equipo, cosa que eventualmente lo logró, ¿no? Cosa que eventualmente me tuvo ahí para el equipo al 100, ¿no? Y el tenis se quedó de largo, pero en esos primeros años, pues estaba con los dos, ¿no? Estaba con los dos, tal vez hasta el primer año o más con el tenis, pero el primer año no pude calificar en el tenis. Fue de 2006, el regional del 2006 fue en el TEC Estado, en el TEC Estado de México. Ahí tuvimos la clasificación de los dos, tanto del tenis como del vóley. Y la clasificación del tenis, de hecho, la tuve con un jugador que creció en el mismo deportivo en el que yo crecí, en Iztapalapa. Entonces nos conocíamos mucho, había mucha rivalidad y me quitó el pase a la universidad. El- y en el vóley, pese a que éramos un equipo novato, bueno, yo mucho, muy novato, mis compañeros no tanto, le quitamos, Ah, ahí andas, Daniel. perdí un poco. Ahí, A ver, sí, ahí estamos. sí, Le estamos. quitaron, te quedaste en le quitamos. Al TEC Ciudad de México ya era un equipo más conformado y le logramos ganar el pase a la Universidad Nacional del 2006. Fue también pues una semana bien emotiva porque fue toda una semana de regional. Después de los partidos convivíamos en la comida y fue una semana muy especial esa del regional y más como terminamos ganándole ese pase al Tec Ciudad, que en esos momentos pues, era muy competitiva la región. Corrígeme si me equivoco, 2006 fue en Mérida la En universidad, Mérida, Yucatán, así es, la sí, fue en Universidad del Mérida. Mayab, ¿no? Fue la Ajá, sede. ya, así es. Yo tengo recuerdo y memoria tuya a partir del 2007, en la Universidad de Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, y compitiendo en ambas disciplinas. En 2007 pasó al revés.
En 2007 Cierto, no calificamos en voleibol, cierto. teniendo un equipo poco más maduro, porque el mismo equipo del 2006 repitió en 2007. Y fue un balde de agua fría el no haber calificado con ese Cierto. equipo, porque era un equipo bastante competitivo y no pudimos clasificar. Pero yo tuve mi lugar en el tenis y nos fuimos a Monterrey, pero ¿Ahí solo, tuviste medalla en Monterrey? sí, 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 llegamos a la final de dobles, un compañero, yo, Pablo Arrieta, Cierto, y cierto. subimos Y ahí final, fue medalla de, recuérdame, porque la plata, memoria de plata. medalla de plata, sí, Plata en 2007 en plata. tenis. Ocho, 2008 tampoco pudimos clasificar a la universidad, fue el regional en la UAM del Estado de México y los Tex pues, se llevaron los dos lugares. Pero en tenis volví a calificar y tuvimos medalla de bronce en dobles, también en la Universidad de Guadalajara fue. sí. Pues, 2009 es la Universiada en Morelos y es ese año raro, bueno, raro, porque fue la cuestión esta de la influenza, del virus de la influenza y que se suspendió la Universiada en las fechas normales y se trasladó a septiembre, octubre, me parece, septiembre, la Universiada en Morelos. Ahí, ¿qué sí. pasó? Yo en el 2007 en un torneo de vóley, sufrí una lesión en el hombro, me disloqué el hombro izquierdo. 2008, bueno, si todo el 2008 jugué lesionado. A finales del 2008 en un torneo que se organizó en el Frontón Cerrado, fue el ultimátum que se me volvió a zafar y en enero del 2009 me operó el hombro. Todo enero del 2009 no pude jugar voleibol y tampoco se clasificó ese año en voleibol. Yo estaba lesionado y comencé a jugar tenis. Creo que sí calificamos, pero ese año no pude traer medalla. Creo que fue ese año en Morelos, ¿verdad? Sí, 2009 fue Morelos, sí. en Morelos. Sí, sí fui a universidad, pero ese año no pude sacar medalla. ¿Cuándo es entonces? Hasta 2011 es que A 2010. 2010, hasta 2010 clasificó por primera vez en las dos. En los dos deportes, 2010 fue Chihuahua. Fue Chihuahua, ok. ¿Y ahí qué tal? Ahí, pasamos en las dos, clasificamos, bueno, clasificamos en el vóley después de sus años y en el tenis también. En el vóley nos tocó en un grupo fuerte, recuerdo. De hecho, en el grupo nos tocó el campeón, el Tec de Monterrey, Monterrey. Y creo que no pasamos de grupo ese año. No pasamos de la ronda de grupo. ¿Y Y en en el el tenis? tenis fui avanzando. De hecho, en esos años ya estaba dedicado al 100 al vóley. Ya estaba dedicado al 100 al vóley. Yo Sí, creo que nada más 2006 y 2007 me metí más duro al tenis, pero ya a partir de los siguientes años, porque en 2007 fue Universidad Mundial cierto, y en cierto. 2007 me llevó Mario Rodríguez, mi primer entrenador de juvenil, que lo tuve muy poquito tiempo, ya estaba con el Tec de Monterrey. Y Y ahí Y ahí me invitó a la preselección que fue aquí en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, sí, 2007, como una preselección de 25 estudiantes, ¿no? Universitarios, ¿te deportistas. quedaste en esa selección? Me quedé en esa selección, este, y al final me quedé de titular porque el titular estaba un chavo de una universidad de Estados Unidos que estaba haciendo su maestría. De hecho, sus inicios fue de la UNAM. Gustavo Meyer estudió en Prepa 5. Ok. Gustavo Meyer estudió en Prepa 5 y luego terminó su carrera en Estados Unidos, hizo una maestría allá. Iba a hacer la misma posición que yo jugaba, ¿no? O iba a ser de opuesto, pero él ya jugaba profesional en Europa en esos años. Cuando llegamos a la Universidad Mundial, el ¿De dónde entrenador fue? en Bangkok, Tailandia,
en el 2007, al entrenador le dice, oye, ¿sabes qué? No quiero jugar de puesto, llevo 6 años jugando de banda y pues ahí es donde quiero jugar, no quiero jugar de puesto. Y pues así, en automático, yo de titular en el Mundial, prácticamente sin mucha experiencia, ¿no? Claro. Pero pasó algo bien, bien bonito para mí, porque después de la ronda de grupos, el entrenador se acerca con una hoja estadística, y me dice, mira, te la regalo. Y venían los 10 5 o los 10 mejores jugadores por fundamentos en la primera ronda de grupos, los 10 mejores rematadores, los 10 mejores sacadores, los 10 mejores receptores, líberos, los 10 mejores bloqueadores. Sí. Y en toda la lista solo un nombre al final, un mexicano, un mex, decía, Daniel Vargas, dentro de los mejores bloqueos del mundial. Cuando la vi dije, órale, Qué ¿no? padre. O sea, dije, bueno, creo que de aquí soy, ¿no? Creo que este es el deporte al que me debo de enfocar. Y sí, dicho y hecho, después de esa hoja, de lleno con el boli y entrenar en forma, pues porque prácticamente pasaron 2 años de entrenar en forma y ya estaba en el mundial. O sea, Yes. desde que entré a la universidad, o año y medio, y al año y medio estaba en un mundial universitario, ¿no? Y más remarcable porque en ese año, en el mismo 2007, a inicios de año, yo le dije a Sergio que se me podía cambiar de posición porque sentía que la posición en la que estaba no apoyaba mucho al equipo. Ok. Entonces ese mismo año me cambio de posición y en ese mismo año tengo el lugar en el Mundial, ¿no? Y aparte, pues así, pues destacado. Le tenemos que meter velocidad a la charla, mi querido Ah, Daniel. sí, sí, sí. Este, recuérdame, porque fue muy emotiva tu despedida de esta competencia de la Universidad Nacional. ¿Tuviste la fortuna de ser medallista con el equipo de voleibol? Sí, 2010 fue medalla de plata en singles, 2011 fue medalla de bronce en singles y medalla de plata en vóley. Fue mi primer y única y última medalla en vóley. 2011 en Veracruz. 2011. Fue en Toluca. ¿Fue en Digo Toluca? Toluca, cierto, Sí, cierto. Toluca. Veracruz fue el siguiente año, Ujú. cierto, en el Estado de México. Entonces, en 2011, medallista de bronce en voleibol. Medallista de bronce en tenis y plata en vóley. Tu Y después retiro, ajá, sí, sí, fue dale. 2012 y 2013, yo ya no estaba, ya había acabado la licenciatura. Ok. Y ya empezaba con selección nacional a partir del 2010. Yo empecé con selección nacional y en 2013 regreso a hacer un posgrado a la UNAM. Así es. Regreso a hacer un posgrado a la UNAM y juego la universidad del 2014. Fue mi última, La del 2014 es la de Puebla la de Puebla, y sí, ahí te retiras con una medalla de oro de oro de tenis, en tenis mixtos, ¿no? tenis mixtos, sí, Con Úrsula sí, Castillejos. así es, con Urso. ¿Ya no jugando voleibol? Sí, jugamos voleibol, pero no nos fue bien. O sea, clasificamos en las dos, pero solo nos, bueno, Pero nos bueno, trajimos Urso y yo la medalla. creo que fue un cerrojazo muy lindo y muy padre a tu trayectoria deportiva dentro de la universidad de manera competitiva como atleta. Esa Sí, universidad de 2014 en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y esa sí, medalla de oro en tenis mixto con tu compañera Úrsula Castillejos. eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? O sea, sí fue el cierre soñado de alguna manera, ¿no? En sí, referencia a estos dos deportes que practicabas. sí, pese a que yo ya estaba al 100 en el vóley prácticamente desde el 2008, pues era un arma de doble filo, ¿no? Porque jugaba sin ninguna presión. Cuando llegaba a jugar tenis, jugaba sin ninguna presión de arriesgar todo, ¿no? Entonces, la presión se las empezaba
a mandar a los rivales, ¿no? De que pues yo jugaba a todo, todo por el todo y sin importar si me ganaban o no, porque pues prácticamente no tenía nada que perder, ¿no? Y me resultaban mucho las cosas. Y con una jugadora como Ursu, de verdad que jugué muy a gusto toda esa semana junto con ella. Es una jugadora muy completa. Le mando un saludo, si nos puede ver. Sí. Y pues lo que le tocaba lo hacía muy, muy bien, bastante bien. Entonces fue una muy buena mancuerna. Fíjate que estoy viendo el tiempo, Daniel, y hay muchas cosas todavía por poder platicar y comentar contigo. Si tú lo permites, y lo comentaré con mi compañero, con Luis Bolaños, me parece que la charla contigo da para otro programa, porque no quiero apresurarme o corretear cuando sé y sé perfectamente que falta todavía toda tu trayectoria jugando en el extranjero de manera profesional este deporte. Falta las veces que representaste a México como seleccionado nacional en este deporte y también platicar contigo de la otra parte. No hemos tocado la parte académica dentro de la licenciatura. Dijiste, terminé la carrera, pero el saber, el platicar, si de alguna manera llegaste a laborar o a tener algún trabajo o a desempeñar algo dentro de lo que estudiaste, hablabas de una especialidad. Entonces, es poco el tiempo y es mucho el tema que todavía nos puede quedar contigo y Sí, si tú estás de acuerdo, más adelante nos pondremos de acuerdo para tener una segunda parte contigo y poder abarcar este otro abanico de tu trayectoria y el que nos cuentes con toda calma en otra sesión lo que actualmente haces, porque saliste al extranjero, estuviste fuera del país durante mucho tiempo, pero como un hijo que regresa al hogar, tiene poco tiempo que has vuelto y que actualmente tenemos la fortuna de contar con tu trabajo ya, ahora sí que del otro lado de la cancha, sí, sí. como entrenador. Entonces, creo que es importante el que puedas compartirnos eso. Yo te quisiera preguntar, hacer un par de preguntas que también hacemos aquí en Semblanzas Deportivas. Y a reserva de que los podamos también ahondar un poquito más en el siguiente programa contigo, el que, bueno, pues como bien sabes, este tipo de emisiones y de transmisiones surgieron a partir de la pandemia. Estamos por cumplir 4 años de que surgió esta idea aquí en Deporte Universitario de tener esta barra programática a través de pues, redes sociales, a través de programas como este vía Zoom, en donde en una época, en un tiempo en el que necesariamente teníamos que estar lejos y aislados, pero fue la manera que se encontró para poder estar cerca y estar juntos en un momento tan difícil y tan complicado como el que nos tocó vivir no solo en México, sino como humanidad y sociedad en general a nivel mundial a propósito de la pandemia por COVID-19. Y esta idea se quedó y ya persiste, ¿no? A lo largo del tiempo. Y es precisamente a través de este medio y de este acercamiento que tenemos con personas como tú, aquí han pasado chicos y chicas, mujeres y hombres de distintas edades, de distintas trayectorias, de distintas envergaduras, pero que han dejado una huella dentro del ámbito del deporte universitario y combinado con la parte académica, como te decía. Les pedimos siempre a nuestros invitados si nos pueden compartir un mensaje para los chicos y las chicas de estas nuevas generaciones que puedan tomar como referente, como ejemplo a seguir a personas como tú, a personas que a lo largo de esta charla, de esta entrevista, puedan conocer una trayectoria de vida que puede resultar ser ejemplar o un modelo a seguir. Insisto, falta mucho de plática todavía contigo, Sí, sí, cómo no. pero hasta el momento esta parte en donde vimos tu desarrollo desde niño, tu crecimiento como persona en la infancia, en la adolescencia, y nos vamos a quedar en la temprana juventud, mi estimado Daniel,
para Sí. más adelante en el otro programa ya abarcar esta parte ya de mayor crecimiento y madurez como hombre y como ser humano. Pero así, para dejar eh, la cosquillita para esta segunda parte y como un buen bocado para esta primera que hemos tenido contigo el día de hoy, eh, ¿qué podrías así de bote pronto decirle a estos chicos y a estas chicas de generaciones nuevas que no solamente, digo, nos siguen y nos ven a través de esta emisión en la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, pero lo puede ver mucha gente fuera del ámbito universitario? Pero vamos a pensar en los jóvenes universitarios, quienes desde iniciación universitaria en la Prepa 2 que mencionaste hace rato, que pueden tener ese acercamiento con la universidad como único plantel que tiene la secundaria, pero todos los chicos de bachillerato, ya sea en prepa, en CCH, licenciatura y posgrado incluso, ¿qué mensaje podrías darles en el sentido de, pues como lo fue en tu caso, el aprovechar las bondades y virtudes que una noble casa como lo es la UNAM les brinda y les ofrece, siendo ya alumno regular con un número de cuenta matriculado? Tocando lo que comentas, Rodri, que venimos de 2 años de pandemia, aislados, he visto en mis niños, en mis niñas, que les cuesta muchísimo trabajo desenvolverse, ¿no? Yo creo que es invitarlos de nuevo a la expresión cuando están en persona, que expresen sus demandas, lo que sienten, que desenvuelvan sus sentimientos, porque veo muchos jóvenes como que siguen aislados en ellos mismos, ¿no? Muy reprimidos, cuando necesitan comunicarse, ¿no? Sentirlo, vivir como tal, sus emociones, desenvolverlas. Creo que en las nuevas generaciones que tengo en la prepa, veo mucho eso, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo comunicarse, expresarse, como pedir sus necesidades, ¿no? ¿Qué les hace falta? O tan siquiera sus emociones, su felicidad o tal vez lo que no sé, lo que les molesta. Todo eso yo creo que es invitar a los jóvenes a todo lo que sienten, expresarlos y expresarlos sin miedo, ¿no? No, los que estamos en la cabeza, Reprimirlo. sí, 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 no los vamos a juzgar o sus compañeros pues están en la misma situación y todos necesitan, ¿no? Y están ahí para hacerlo, para también pues crecer juntos, ¿no? Y en esto necesitamos muchísima comunicación de ellos que se abran, que lo suelten, que saquen, que rían, que griten, que lloren, ¿no? Que no se repriman los muchachos que tienen la fortuna de ya estar fuera de su casa, ¿no? Ya pasó la pandemia, ya pasó, ya no se aíslen más de lo que ya sufrieron esos 2 años, ¿no? Es momento de empezar a vivir, de empezar a desenvolverse, de regresar, de comunicarse, de expresarse, de sentir, ¿no? Yo Muy creo que bien. eso les puedo decir. Pues Daniel, si quieres, vamos a dejarlo hasta aquí. Queda abierta la invitación y la posibilidad de que podamos tener esta segunda parte contigo. Ya Luis Bolaños espero que pueda estar presente en el segundo capítulo y pues por lo pronto agradecerte el que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Sin duda, yo creo que, al igual que como hemos tenido en muchas otras ocasiones, tu historia, bien vale la pena escucharse y darse a conocer como un digno ejemplo de trayectoria y de vida para los jóvenes, los chicos y las chicas que nos siguen y tienen réplica en este tipo de transmisiones. Pues por hoy te queremos agradecer, mi estimado Daniel, el que nos hayas acompañado y un saludo a la distancia y en espera
de poder completar la obra. Estamos a la mitad del partido, por llamarlo de algún modo, Sí, y nos vamos a ir al quinto set para poder culminar esta charla y esta entrevista contigo, mi estimado Daniel. Te quiero agradecer y dar las gracias por haber aceptado esta invitación e insisto, queda abierta la posibilidad de que muy pronto podamos tener esa segunda parte de charla contigo. al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre, siempre un gusto poder charlar contigo. Igualmente, Y mi estaremos querido y al pendiente. estimado Daniel. Pues buenas noches. Por hoy es Bueno, todo. Recuerde que tenemos una cita como cada lunes aquí en Semblanzas Deportivas. Quiero dar las gracias a mis compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace la transmisión y la señal de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM que llega a todos ustedes. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches y hasta la próxima.